En este video voy a explicar sobre los convertidores elevadores conmutados, como el módulo que se muestra. Acá tenemos el circuito básico de este tipo de elevador, con los siguientes componentes: una bobina o inductor, un diodo, un condensador y un interruptor, que podría ser un transistor de alta frecuencia de conmutación. Con este simple circuito podemos elevar el voltaje, por ejemplo, desde los 12 volts de una batería hasta unos 50 volts. Veamos qué función cumple cada componente del circuito y cómo es posible elevar este voltaje. Si tenemos un alambre conductor y por él pasamos una corriente eléctrica, este genera un campo magnético a su alrededor. Ahora, si enrollamos este alambre alrededor de un cilindro de material ferromagnético, obtenemos una bobina. Para este caso es del tipo solenoide, la cual genera un campo magnético mucho mayor. Si conectamos una bobina en serie a un interruptor, tal como se muestra, y presionamos el interruptor, cerramos el circuito y la corriente eléctrica empezará a fluir, y al mismo tiempo una fuerza opuesta impide el paso de esta corriente, creándose así un gran campo magnético. Si abrimos el interruptor, la corriente se hace cero y la bobina nuevamente impide esta disminución de corriente, liberando energía. La fuerza de oposición que se genera es porque los electrones en el núcleo de la bobina se resisten a desplazarse. Para capturar esta energía, que vendría a ser un pico de voltaje mayor al de la fuente de entrada, agregamos un capacitor. Entonces, nuevamente repetimos el proceso, cerramos el interruptor, la bobina almacena energía, y cuando abrimos el interruptor, la energía liberada por la bobina es almacenada en el capacitor con un voltaje mayor, para luego ser usado por la carga. Ojo que la bobina llega a estar casi en cortocircuito por un pequeño instante. Es por ello que la frecuencia de conmutación del interruptor debe ser muy alta, por encima de los kHz. Con el mismo principio funciona este circuito, con la diferencia que acá tenemos un diodo, el cual evita que la corriente regrese, ya que en la salida tendremos mayor voltaje. Además, la bobina en este circuito es del tipo toroidal. Veamos cómo funciona este circuito. Si cerramos el interruptor, almacenamos energía en la bobina. Al abrir el interruptor, la energía se transfiere al capacitor y a la carga. Si nuevamente cerramos el interruptor, el circuito se divide en dos, uno para la bobina y otro que alimenta la carga desde el condensador. Y así podemos seguir repitiendo el proceso a una frecuencia de cientos de kHz. Otro detalle acá es que cuando el interruptor está cerrado, la corriente que pasa por la bobina aumenta, y cuando abrimos el interruptor, la corriente en la bobina disminuye. Pero no llega a ser cero, ya que tenemos una carga en la salida que demanda de esta corriente. Veamos la relación entre voltajes. En la ecuación que se muestra, tenemos el voltaje en la salida dividido entre el voltaje de entrada es igual al periodo de la señal dividido entre el tiempo que el interruptor está abierto o apagado. A su vez, esto es igual a 1 entre 1 menos la relación de trabajo del interruptor, donde la relación o ciclo de trabajo del interruptor es el tiempo cuando el interruptor está cerrado dividido entre el periodo. Este periodo equivale a la suma de los tiempos de encendido y apagado. No confundir la letra D del ciclo de trabajo con la letra D, que es para nombrar el diodo, ya que son diferentes. Para entender mejor, veamos esto en un ejemplo. Si suponemos que el interruptor se encuentra cerrado durante 6 milisegundos y abierto durante 4 milisegundos, entonces la relación de trabajo del interruptor sería 0.6. Este valor reemplazamos en la fórmula para obtener el voltaje de salida, que vendría a ser 30 volts. Entonces podemos decir que con una relación de trabajo de 0.6, el voltaje de la batería de 12 volts se puede elevar hasta unos 30 volts aproximadamente. Mientras mayor sea la relación de trabajo del interruptor, mayor voltaje obtendremos en la salida,
El valor de la relación de trabajo puede ir desde 0 hasta un valor menor a 1, ya que si fuese 1, todo el tiempo estaríamos en cortocircuito con la bobina. Si suponemos que los componentes son ideales, el circuito elevador podemos dividirlo en dos modos. El primero cuando el interruptor se encuentra cerrado y el segundo cuando el interruptor se encuentra abierto. Podemos apreciar la gráfica de tiempo versus voltaje de la bobina y la gráfica de tiempo versus corriente que circula por la bobina. Esta corriente tiende a subir cuando el interruptor está cerrado y de esta forma permite que la bobina almacene energía para cuando se libere se transforme en alto voltaje. La elevación del voltaje en la salida también depende del valor de los componentes. Por ejemplo, en un circuito podemos hacer un análisis con el interruptor abierto y así obtener una ecuación para saber cuál será el valor mínimo de la bobina cuando se tiene una carga constante, que para este caso es una resistencia. También podemos obtener el valor del condensador con la expresión de rizado de tensión en la salida. En cuanto al diodo, puede ser cualquier valor que soporte la corriente del circuito, y se recomienda usar diodos Schottky. Se podría evaluar más parámetros como corriente mínima y máxima, pero todo eso se encuentra explicado detalladamente en los libros de referencia que hay al final de este video. Ahora toca elegir el tipo de interruptor a usar. En los videos anteriores ya vimos tres tipos de transistores de potencia, de los cuales el más óptimo para este circuito es un transistor MOSFET. Pero aún tenemos un problema con este circuito, y es que el voltaje de salida va a cambiar si cambiamos el valor de la carga, por lo que se necesita variar la relación de trabajo del interruptor para aumentar o disminuir el voltaje. Para ello, es necesario un circuito de realimentación o feedback y control, como el que se muestra. De esta forma podemos fijar un valor de voltaje de salida con la señal de referencia y el convertidor elevador mantendrá ese voltaje aunque cambie el valor de la carga. Pero implementar todo esto en físico sería un poco complicado. Por suerte, ya existe en el mercado un integrado que realiza la parte de control, ya que tiene un terminal específico para conectar la realimentación o feedback. Con este circuito podemos ajustar el voltaje y elevarlo hasta un máximo de 30 volts. También puede adquirir un módulo que tiene un integrado muy similar al que se usó en este circuito. Pero la idea de este video es explicar el funcionamiento de todo esto. Este elevador también se puede hacer con Arduino, similar al que se explicó en el video del convertidor reductor. Pero claro, su implementación solo sería para practicar y no para usarlo en el campo industrial. Bueno amigos, esto sería todo.